Este es un podcast de divulgación científica. Todas las opiniones vertidas en él son responsabilidad de quien las emite y no representa el punto de vista del instituto. La Quinta Casa. Bienvenidas y bienvenidos a este sexto episodio del podcast La Quinta Casa. Yo soy Yatzel Roldán y hoy hablaremos en la sección El Zaguán de un tema por demás apasionante y que tiene lazos muy profundos en la memoria y la historia familiar de muchos de nosotros, el ferrocarril. Pero lo consideraremos desde una de las vertientes de investigación de los estudios socioterritoriales, esto es, el patrimonio ferrocarrilero. Yo soy Marisa Higuera y hoy, en la sección El Patio, charlaremos con la primera egresada de la segunda generación del doctorado en estudios socioterritoriales, la doctora Lisbeth Zelaya Vargas, antropóloga social, maestra en investigación del patrimonio cultural y doctora en estudios socioterritoriales, además de poeta y defensora de diversas causas sociales. Ella nos platicará sobre su investigación de doctorado y otros temas muy interesantes. Comenzamos. El Zaguán. Sabemos que la historia del ferrocarril inició en Inglaterra, cuna de la Revolución Industrial, allá por 1804, cuando Richard Trevithick adoptó la máquina de vapor a la primera locomotora. Para 1825 ya se había construido la primera línea pública ferroviaria que iba de Stockton a Darlington en el noreste de Inglaterra. 5 años después, en 1830, ya se contaba con la primera línea para pasajeros que iba de Liverpool a Manchester. Así, este medio de transporte se difundió rápidamente por Europa continental y a América llegó a través de los Estados Unidos. En México, el primer servicio ferroviario se llevó a cabo en 1850 y estuvo conformado por 13 kilómetros de trayecto desde el puerto de Veracruz a la población de El Molino, también en Veracruz. Para 1869, esto es 19 años después del primer servicio ferroviario, el presidente Benito Juárez inauguró el ramal a Puebla y la estación del ferrocarril mexicano. Fue durante la presidencia de Porfirio Díaz que se le dio un importante impulso a este medio de transporte, a tal grado que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la red ferroviaria tomaría prácticamente la forma que tiene actualmente. De 1.074 kilómetros de red ferroviaria que existía en 1880, se llegó a 19.280 kilómetros en 1910. A pesar de que el ferrocarril era un medio de transporte para pasajeros, en nuestro país poco a poco fue reduciendo este servicio y para finales de la década de 1990 se decidió eliminarlo. En 1988 se abrió el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en nuestra ciudad, Puebla, y ocupó los predios de las que fueron las estaciones del Ferrocarril Mexicano y del Mexicano del Sur. Este increíble museo inició con proyectos que ayudaron a la protección y el resguardo de lo que ahora llamamos patrimonio ferroviario. Estos fueron el Censo General de Estaciones de los Ferrocarriles Nacionales de México, realizado entre 1993 y 1994, y el Programa Nacional de Rescate del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico de los Ferrocarriles Nacionales de México, PRONARE, en 1995. Ahora bien, el llamado patrimonio ferrocarrilero es una categoría que se reconoció y se empezó a estudiar de manera reciente, específicamente en países como México. Sofía Riojas Paz afirma que los significados históricos y sociales tanto del patrimonio industrial como del patrimonio ferroviario son primordiales para entender las ciudades del México que hoy vivimos, pues fueron gestores del territorio urbano, regional y nacional que transformaron la manera en la que vivimos y entendemos el país. El patrimonio ferrocarrilero puede leerse desde el marco del paisaje, ya que la infraestructura que se derivó del desarrollo del ferrocarril modificó el paisaje urbano. También se puede leer desde el estudio del crecimiento de las ciudades, puesto que a partir de dicha infraestructura se crearon nuevos asentamientos humanos. ¿Y qué decir del marco arquitectónico?, en donde se consideran la fachada de las estaciones, la disposición de las vías, de la estación, de las bodegas y cuartos de máquina, etc. Esto nos da una idea de lo complejo que puede resultar su análisis y estudio. Los ferrocarriles y todos los elementos que se encuentran a su alrededor y que ya hemos mencionado se consideran parte del patrimonio industrial, cuyos conceptos y valores fueron definidos en 2003 a partir de la Carta de Nasny-Tagil del Patrimonio Industrial. En este documento se le define como aquel que se compone de los restos de la cultura industrial que poseen valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Para hablar más de este tema, vayamos a la sección El Patio, con nuestra invitada, la doctora Liz Zelaya. El Patio. Hoy en nuestra sección El Patio tenemos a la ahora doctora
Lisbeth Celaya Vargas, que es la primera egresada de la segunda generación de el posgrado en estudios socioterritoriales. Liz, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, de entrada queremos saber quién es Liz Celaya, es decir, qué estudiaste, cuáles son tus intereses. Bueno, pues yo soy antropóloga social, estudié aquí la licenciatura y después hice la maestría en investigación del patrimonio cultural en la Ibero, y en ese momento podías estudiar museología o conservación y restauración de bienes muebles históricos, y yo me fui a conservación y restauración, y me dedico sobre todo más al trabajo comunitario, a la conservación, a la educación no escolarizada, toda esta cuestión de la investigación-acción. Y también, pues obviamente después me puse mucho a la cuestión del arte, de la restauración. Se supone que yo estudié solamente pintura y retablos, pero la verdad es que después me fui a talleres. Y aprendí de todo, ¿no? Dorado, o sea, te metes, ¿no? Con la gente. Después lo que me gustó fue la educación para la conservación en comunidades indígenas. De eso fue mi tesis. Para que el público sepa un poco más, ¿cómo decides que quieres estudiar primero antropología? ¿Por qué antropología y no a lo mejor alguna otra cosa? Bueno, tenía como esta idea de entre ser arqueólogo y ser antropólogo. Mi papá murió hace 2 años, que en paz descanse. Él era físico matemático, pero le gustaba mucho la filosofía. Entonces él platicó conmigo y me dijo, mira, la arqueología está muy padre, es padrísima, pero la antropología te va a permitir como discutir más, pensar más y que reflexionar. Y entonces yo creo que era un gran pretexto para no mandarme a Jalapa. Ok, y lo logró. Y lo logró porque me quedé. Y luego la verdad que la pasé muy bien ahí en el Colegio de Antropología. Me tocó una época en la que hubo mucha actividad estudiantil. Estuve incluso en los talleres estudiantiles que fueron nuevos en mi generación. De ahí surgieron muchas cosas, ahí empecé a tocar folclore, ahí había un taller que llevaba Maribel Ruiz, que ella es multiinstrumentista, hizo un taller de mujeres para aprender folclore andino, y entonces yo me metí a los talleres y tuvimos un grupo que todavía incluso existe, de repente tocamos, era el único grupo de mujeres, en esa época había uno aquí en México que éramos nosotras, y otro grupo femenil en Chile, porque la mujer generalmente toca el bombo, y ahí no, ahí nosotras, yo toco la quena, toco la jarana, y le entrábamos a todo, y mochileé mucho, viajé mucho. Qué impresionante, cómo de algo que parece como muy simple, entre comillas, la antropología y el estudio, digamos, en la universidad, terminas aprendiendo muchas cosas. Y justo el doctor Mariano en el episodio pasado nos comentaba eso, ¿no? Como la universidad pública al final es patrimonio y tiene este tipo de escenarios que te permiten, ¿no? Precisamente aprender y conocer cosas que posiblemente en otro momento de tu vida y en otros lugares no harías. Sí, se da como un espacio, me acuerdo que ahí surgieron talleres de escritura, de música, de teatro, incluso de rock. Estaba muy activa la escuela en esos años. Y a mí siempre me gustó mucho el trabajo de campo y el trabajo con los objetos. Entonces, sobre todo en la época de estudiante había una doble vida. La vida del viajar por el placer con los compañeros y la vida del viaje que tenías que hacer para ser antropóloga, ¿no? El viaje para ser antropóloga, el oficial, el trabajo de campo calificado, lo hice con los otomís en la sierra. Y el viaje del placer lo hice en el tren, los últimos trenes de tercera y cuarta que existían, y nos la pasábamos viajando a Veracruz. Y me gustó mucho, todavía se podía, no sé ahora, pero en ese momento todavía podíamos las mujeres viajar mochileando. Yo mochileé a Nicaragua, a El Salvador todavía. O sea, sí, una vida juvenil muy activa. Sí, muy intrépida también. Sí. Ok, entonces, bueno, ya estás en antropología, te decides después por esta cuestión de, me dijiste, investigación. Sí, yo investigaba sobre todo temas de artesanías, de cuestiones materiales. Me gustaba mucho la vida material de las cosas y cómo estaba ligada a la cultura. Y
después creo que por eso busqué una maestría que tuviera como esa relación. Estaba esta posibilidad de volver a hacer otra licenciatura que era la de restauración, pero también sentía que era como demasiado técnico. Esa era la idea que yo tenía, ¿no? Y entonces por eso surge esta maestría, que fue una maestría que duró poco tiempo, que tenía puros profesores de la escuela de Churubusco. Tuvimos esa suerte, la Ibero la tuvo poco tiempo y no sé por qué después dejaron de gestionarla. Se volvió solamente de gestión de patrimonio, pero yo estuve en las generaciones que pudimos hacer taller de restauración, taller de proyectos, taller de museología, de museografía, estuvo muy, muy completa. Y ya me fui para ese mundo. Okay. Uh-huh. ¿Y cómo decides o cómo llegas al doctorado en estudios socioterritoriales? Estaba ya trabajando en el Museo de los Ferrocarriles, en el Laboratorio de Conservación y Restauración, y alguien me platicó del trabajo del profesor Mariano Castellanos. Yo no lo conocía, también había escuchado del trabajo de la doctora Tere Ventura, y entonces la doctora Tere Ventura porque yo daba talleres. A mí me gusta mucho hacer talleres de educación para la conservación, que puede ser o para comunidades indígenas, o para comunidades juveniles, o para público en general. Y entonces me dijo que si podía participar en una de las sesiones del seminario permanente. Ella tiene el seminario permanente de memoria histórica y patrimonio industrial. Y llegan puros investigadores de patrimonio industrial. Y me dijo, oye, ¿y si vienes a darles un taller de conservación? ¿Cómo no? Es fácil trabajar con gente que sabe, porque pues tú los pones a jugar, los metes como en otra dinámica. Creo que a la doctora le llamó mucho la atención eso, porque incluso ahora todavía se acuerda, siempre me comenta eso. Ahí como que empecé ya a ver hacia acá, ¿no? Porque anda uno como, pues sí, es como un círculo de acción. Y ya luego yo le pedí informes, le escribí al doctor Mariano, él no me conocía, le pedí informes y me dijo, claro, pues es una persona muy abierta el doctor, y me dijo, mira, existe esto, espera la fecha, me parece que tal. Y esperé como un año de cuando lo contacté, y luego me avisó, oye, ya va a salir, si estás ahí pendiente, lee cómo está el asunto. Y ya fue que me metí. ¿Y cuál fue tu primera propuesta de investigación cuando entraste? Porque sabemos que la investigación como que se va armando poco a poco, ¿no? A veces, no sé, se tiene la idea de que un investigador parece que nace con una idea y se casa con ella, pero realmente no. ¿Cómo iniciaste tú con la investigación? Yo ya para ese entonces tenía 14 años trabajando en un museo, y además antes había estado en otros. Entonces como que el tema de la comunidad lo había dejado un poquito. Iba de repente, proponía algunas cosas, pero como que estaba ya más metida en otros asuntos. Y yo incluso en mi examen lo comenté, dije, realmente cuando yo llegué era otra persona. O sea, yo venía de un mundo pues ya como más conservacionista, no más institucional. Y entonces yo traía un proyecto para hacer protocolos de intervención de patrimonio industrial que se encuentra dentro de las comunidades, pero mi idea era, hay que meter a estas personas a un conocimiento un poquito más académico de la conservación. Y obviamente lo hicieron pedazos, como debe ser. Y eso incluso me acuerdo que les causó mucha risa. ¿Qué pasó con mi tema? Pues lo destruyeron así. Pero fíjate que cuando hicimos el examen, la doctora Citlali estaba en las personas que te entrevistan y me hizo una pregunta que me dejó pensando. Dije, ¿por qué? Me dijo, ¿estarías dispuesta a cambiar de tema? Y en ese momento no lo entiendes. Y yo dije, pues sí. Y me quedé así, ¿por qué lo dirá, no? No, pues sí, porque realmente te transformas. Sí, te transformas. Sí, creo que especialmente cuando llegas de un área muy administrativa, ya sea en el gobierno o iniciativa privada, haces el cambio de modelos o proyectos de intervención a proyectos de investigación, que son diferentes. Exactamente. Y fíjate que el programa del doctorado está, bueno, para mí es padrísimo, porque es como una inmersión. O sea, llegas y te encuentras con que te metes a un seminario donde te están destruyendo y tú no sabes ni por dónde te llegan los golpes, pero por otro lado tienes unas clases, ¿no? Estas clases que nos dan, que como que te empiezan como a despertar, empiezas a leer, empiezas a ver otras cosas, y entonces ahí viene como un proceso de reflexión bien fuerte. Yo me acuerdo que en los 2 primeros años incluso soñaba, así como las preguntas que me hacía en clase, y decía, ¿cómo puedo hacer esto? Mi mente incluso soñaba algunas respuestas, puede ser esto, puede ser lo otro, ¿no? O sea, ves cómo el cerebro va cambiando, va haciendo como nuevos caminos, ¿no? Ajá, sí, eso me ocurrió.
Y entonces terminaste con un tema que es el paisaje patrimonial de la ruta cultural del ferrocarril San Rafael de Atlisco, estudio socioterritorial para la resignificación de un patrimonio en riesgo. Sí, como yo tenía información, digamos, técnica muy fuerte sobre el tema de patrimonio industrial, porque 14 años de estar investigando patrimonio no solo ferroviario sino industrial, este patrimonio que todavía no está como muy definido, que todavía no está también muy legal, no tiene fundamentos legales como muy asentados, y realmente habemos pocos restauradores, no solo en México sino en el mundo, que estamos metidos en qué pasa con la conservación de este tipo de patrimonios, de este tipo de objetos y de sitios. Y entonces la reflexión que hacían los doctores conmigo es qué hacemos con todo ese bagaje que tienes, pero cómo lo metes a una mirada socioterritorial. No, pues yo no sabía cómo hacerlo. Y entonces el doctor Mariano me dijo, bueno, existe este concepto de paisaje, que es como una cuestión que implica un fenómeno complejo en el que hay varios elementos y que esos elementos no están disociados. O sea, esta terminología que nosotros hemos estudiado tan academicista de el patrimonio material, el inmaterial, no el tangible, el intangible, el mueble, el inmueble, queda como unido y como vinculado en otra cosa que es un territorio a donde suceden cosas más complejas. Y dije, bueno, por ahí puede ser. Pero luego, en una clase de tópicos, el doctor Vélez, porque yo todas las clases le planteaba esto, pero como que nunca encontraba el punto, ¿no? Hasta que él un día me dijo, es que en realidad lo que tú debes de ver es cuál es la ruta que lleva el ferrocarril, porque el ferrocarril se viste de diferentes colores, depende de dónde esté. Entonces ahí la cultura y el territorio es el que le da forma. Y eso fue lo que me transformó. Dije, ya, entonces empecé a pensarlo. Yo, incluso viendo, te puedo decir, la colección de letreros de estación, ¿no? De los años 30, 40, 50, de estaciones ferroviarias, que son ese tipo de letreros que vemos en las películas tipo western, ¿no? De madera. Bueno, todos son distintos y tienen como una estética diferente de una zona a otra. Yo, por ejemplo, puedo distinguir cuáles son los letreros de una ruta del sur a una ruta del norte. Es clarísimo para mí. Entonces ahí dije, tiene razón, aquí los objetos tienen otra cosa. Llaves telegráficas. Si a mí me pones en una mesa un montón de llaves telegráficas, te digo cuáles estuvieron en Yucatán y cuáles estuvieron en Sonora. Para los que no sabemos, ¿qué es una llave telegráfica? Una llave telegráfica es una basecita de madera que tiene una palanquita que va haciendo puntales y que va a lanzar una señal que va a hacer un sonido tic, 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 y ese sonido está codificado y lanza un mensaje. Entonces digamos que el tendido de vía del tren tenía una cosa que se llama tendido de catenaria, que es junto a la vía. Tú crees que el tren es la vía del tren, pero la vía del tren es algo mucho más complejo. Junto a ella siempre va una línea eléctrica y una línea telegráfica. Esa es la verdadera importancia de un tendido de vía. No solo el paso del ferrocarril, sino también la comunicación que genera de un lado a otro. Y entonces puedes establecer ya con este telégrafo la comunicación de un lugar a otro. Entonces no nada más era transportar productos, sino también vincular un lugar con otro, ya en términos de comunicación. Todas las estaciones tenían llaves telegráficas. Si tú a mí me pones en una mesa, yo te distingo rápidamente, este estuvo en Yucatán, estuvo en Veracruz, estuvo en Sonora, por el tipo de marcas que usaban en cada lugar, por el tipo de deterioro, por los diferentes climas. Para mí es fácil observarlo. Y ahí fui trabajando esto que me dijeron de las rutas. Me puse a ver también cómo eran los vagones. Claro, dije, los vagones de vía angosta o internacional, que es la vía que todos conocemos, tienen una estética. Y los vagones industriales, los vagones de vía angosta, son otro mundo porque esos recorrían caminos más complejos. Subidas, bajadas, montaña. Entonces es otro mundo cultural, estéticamente, tecnológicamente. Dije, a ver, ¿cuál era el ferrocarril que llegaba a Veracruz? Dije, acá hay un ferrocarril que llegaba, que le decían el Piojito, el que llegaba a Jico, Veracruz. Tiene toda una lógica la llegada del ferrocarril y las fiestas del pueblo. Llegaba el ferrocarril con el ganado. Bajan el ganado y es un día de fiesta. Si tú analizas la fiesta de Jico, se reviste de toda una serie de elementos simbólicos que dan llegada al ganado, y el ganado pues es la vida, es el sustento. Si tú ves todas las danzas, todavía tienen reminiscencias de esa llegada, de cómo llegaban. Si tú te vas a Yucatán, tiene otra lectura, tiene otro paisaje, desde que
es otra forma de verlo, es otra comida la que se servía, es otro paisaje el que se veía, es otra forma en la que se utilizaba. El ferrocarril del centro de México pues es pulquero, ¿no? Entonces ahí hay toda la tradición de pulquerías del Estado de México vienen de este ferrocarril que yo investigué, que podía transportar de Hidalgo al Estado de México el pulque. ¿Viste toda la avenida Ferrocarriles que entra de Tlalmanalco a Mecameca y lo llena de pulquerías? Tú ves ese paisaje, ya no pasa el tren, pero quedó vestido con ese color que trajo este viaje, ¿no? Y entonces ahí dije, claro, hay un paisaje patrimonial de una ruta cultural ferrocarrilera, ¿no? Y así fue como lo empecé a entender. Lo dices tan simple, pero llevo tanto pero tiempo. Me tardé 4 años. No, y todo lo que implica, ¿no? Porque uno, como tú dices, desde afuera lo vemos como nada más el vagón o la vía, pero toda la implicación social que tuvo, económica, cultural, para todas las comunidades donde pasaba, donde llegaba, pues sí fue bastante fuerte. Claro. Y lo más importante, o sea, digamos que esa fue como... eso era lo que yo traía. ¿Qué fue lo que yo me encontré? Lo que yo me encontré es que el paso del tren ya no existe, ¿no? O sea, incluso hay tramos de vía que ya no existen. Sin embargo, el ferrocarril tiene un simbolismo muy potente que atraviesa generaciones. Entonces, lo que yo me encontré es que hay un paisaje contemporáneo de ese ferrocarril en la que existen como nuevos imaginarios de lo que la gente ahí cree que sucedió en su territorio en esa época. Y entonces ellos lo asimilan y ellos se vuelven parte de ese paisaje porque ellos quieren rememorarlo, resignificarlo, conservarlo. Digamos que la parte novedosa, porque esto que les platico, pues eso está brevemente en mi tesis, pero no fue lo que abordé, porque lo que hicimos con el comité fue decir, ¿qué es lo que podemos nosotros aportar que sea distinto? Vamos a ver qué hay hoy. Y vamos a recoger lo que existe hoy en este paisaje. Y eso es la tesis. Entonces lo que existe hoy son grupos que le dan vida a esta ruta y que tienen una lectura contemporánea de un paisaje en desuso que ya no existe, o que existe poco, ¿no? Cuando dices grupos, ¿quieres decir como ciudadanos, gente sí, organizada? Gente cercana a la ruta, no solo culturalmente, sino también geográficamente. Hay diferentes formas de vincularse. Por ejemplo, yo presenté en la tesis solo 3 grupos focales, pero les puedo platicar que hicimos una reunión de las organizaciones con las que trabajamos en esta tesis y eran más de 22, muchas, o sea, fue una cosa muy fuerte. Pero 3 son las que vienen en la tesis porque creo que son las que han trabajado desde que yo empecé a caminar la vía, que ellos me acompañaron, y son las que han hecho un trabajo muy de impacto social y económico fuerte. Están los Ferroaficionados de México, División Puebla, que ellos digamos que no están dentro de este territorio, pero culturalmente ellos sí se identifican con la ruta, porque yo encontré que ir a buscar, digamos que esta ruta tiene 3 partes. 2 son de la vía industrial o vía angosta, como se llama, y hay una parte central. No sé si han oído ustedes de una vía que es como una vía chiquita, la que se usaba en las minas. Pero de hecho el tren no surge solito. El tren nace en las minas. O sea, es un invento de la minería. Ahí nace el tren. Esta vía chiquita, hay un tramo en medio de esta ruta que empieza en Ciudad de México y termina en Atlisco. Y recorre la zona sur de las faldas del volcán Popocatépetl. Pues la serranía era una vía de cauvil, que era la que juntaba toda la madera que se recogía en el volcán, en las faldas del volcán, el carbón, la madera, toda esta materia prima natural, y se iba tanto hacia las fábricas del lado del Estado de México como a las de Puebla y Atlisco. Esta vía es realmente raro que se conserve porque es una vía portátil, o sea, tú agarras un tramo de vía y te lo llevas a tu casa. Y se deteriora todo más fácil. Y esta vía es cuidada, lo que existe, rememorada todavía por muchas comunidades dentro de lo que es esta zona de Morelos, Puebla y el Estado de México. Ahí sí encontré grupos que ya ahorita ya son asociaciones civiles, pero empezamos como grupos comunitarios. Y con ellos caminé las vías, vi qué estaban haciendo, porque cada grupo tenía como su forma muy particular de tratar de conservar este pasado que les parece importante.
Y ya yo llegué, les di unos talleres de cómo registrar, de cómo hacer a nivel, digamos, técnico, cómo podían registrar. Y luego a nivel comunitario también hicimos talleres sobre cómo perciben ellos el ferrocarril. Y lo que encontramos es que el paso de la locomotora pues se encuentra en la memoria colectiva. Todavía la recorre, pero pues la recorre ahí desde la identidad, de nuevas maneras, ¿no? Esto es muy interesante porque, como dices, ¿no? El ferrocarril, incluso como experiencia de transporte, ya no existe, ¿no? O sea, por lo que entiendo, desaparece a finales de los 90, pero es muy fuerte incluso en las narraciones familiares, yo creo, ¿no? Porque en mi familia pasa, ¿no? Yo no conocí a mi bisabuelo, pero lo primero que dicen de él es que él trabajaba en el ferrocarril, ¿no? Y entonces era, yo creo que uno de los trabajos más, no sé si más importantes, pero sí tenían un reconocimiento social muy fuerte. Eso hace que se cree como esta posibilidad de mantener esa memoria tanto familiar, que sigue siendo una memoria colectiva, como social. Tú mencionabas, ¿no? El ferrocarril va cambiando incluso paisajes. Y algo muy interesante que ocurre allá en la ruta Volcanes es que eran caminos reales. Era el camino real y el camino real se convirtió en el camino de la vía. Y allá el paso del ferrocarril se ve de una manera bien mágica. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Hay una zona ya cerca de los Arenales, donde obviamente, imagínate, los cargamentos de semillas, de cosas, iba tirando cosas el ferrocarril. Si tú ves cómo crecen las flores, el tendido de vía se ve porque crece un tipo de flor. Y después del tendido de vía hay otro tipo de flor. Entonces puedes tomar fotos del paso, pero ahora es el paso de las flores, ¿no? Entonces, sí, va cambiando los paisajes. Sobre todo lo que quedó son puentes, túneles, que son como de bóveda, ahí, que son como los drenajes, ¿no? O sea, estaba el puente, que es una línea horizontal arriba, y abajo tenían que poner una bóveda para el paso del agua, sobre todo en esas zonas donde cuando llueve, pues era fuerte. Sí, el paisaje se vuelve algo muy bueno. Ahora te puedo decir, ¿qué pasa ya? ¿Cuál es la importancia del paso del ferrocarril? Ellos tenían territorios descuidados. Por ejemplo, Ecatzingo y Tetela del Volcán, estas zonas que están hacia los Arenales, son zonas donde incluso hay grupos delictivos organizados que se dedican a la tala de bosque. O sea, con metralleta, pistola en mano, etcétera, ¿no? La propuesta fue cambiar primero en la comunidad, porque hasta en la comunidad se usa talar para sacar un dinerito, cazar para sacar un dinerito. La consigna fue: cambiemos talar el bosque por cuida tu predio, para que podamos traer gente y ahí tú puedes ofrecer algo. Puedes ofrecer el paseo, puedes ofrecer comida, puedes ofrecer la guía, ¿no? Podemos hacer carreras. Y entonces ya ahora muchos ejidatarios ya cambiaron la consigna de talar por poner árboles. Incluso ha surgido esta ruta como una ruta segura para los alpinistas, porque está cuidada por ellos. El tendido de vía tiene cierta dirección, cierta forma de subir, y eso resulta que es muy bueno para los corredores. Les da cierta técnica para poder entrenar. Y entonces la zona Volcanes tiene una gran tradición por tener campeones en rutas de montaña, en trails. Entonces toda esa ruta sirve para que lleguen a entrenar gente nacional, gente local y gente extranjera. Entonces ahora lo que se organizan son rutas que van de puente a puente, de túnel a túnel, y en las zonas que están de más difícil acceso hay rutas ciclistas organizadas también por las comunidades, y en esa ruta ciclista pues puedes hacer bici de montaña y vas de un túnel a otro siguiendo el recorrido del ferrocarril. Y entonces el paisaje te permite decir que el patrimonio en realidad es un gran pretexto. O sea, ahí quitamos esta versión conservacionista del patrimonio en sí mismo como una cuestión de alta cultura, y lo empiezas a ver como un gran pretexto para manejar cuestiones que tienen que ver con el buen vivir. Entonces ya lo metes como una versión crítica, ¿no? Tanto de investigación como de acción. Liz, y después de esto, del doctorado y la investigación muy interesante que tenemos aquí, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que quieres seguir haciendo con este tema o con algún otro en particular? Sí, bueno, una gran realidad en la que creo que
somos muy conscientes nosotras, es que cuando terminas de estudiar y de hacer una formación de alta calidad y de hacer investigación, te encuentras con una realidad compleja en la que hay que acomodarse laboralmente, ¿no? Y es un choque, es una patada contra la pared que tienes que dar. Pues lo que queda ahora son buscar caminos, porque yo una cosa que reflexionaba ahora en mi examen es la realidad sigue avanzando, o sea, nunca podemos alcanzarla académicamente al 100%. Sí es importante como seguir estando atentos de qué más se puede hacer desde esto que tú has generado. En mi caso, lo que sigue ahora es concursar por una estancia postdoctoral para poder seguir investigando el tema, sobre todo porque hay gente como la doctora Ventura, el doctor Montero, el doctor Mariano, pues que tienen como proyectos que están como muy cercanos a lo que yo podría hacer, y este proyecto significa que yo podría seguir apoyando a las comunidades, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ahora sigue. Sí, bueno, siempre es la pregunta como proyectiva hacia dónde va la situación, porque ahorita sabemos que hay varios proyectos para volver a revivir, de hecho ya hay un nuevo tren, pero hay todavía nuevos proyectos o nuevas ideas acerca de qué rutas volver a revivir. En ese sentido, ¿cuáles crees que sean los desafíos tanto de la investigación como de las propias comunidades respecto a eso? Esta pregunta creo que es muy buena porque realmente es lo que yo reflexioné en la tesis. Realmente ahora es cuando empieza la chamba de las comunidades, porque el paisaje es como un concepto que a las comunidades les permite resistir desde la cultura para proyectar quiénes son, de dónde vienen y a dónde quieren ir, porque el embate tanto de la urbanización como de la entrada de instituciones es fuertísimo, ¿no? Por ejemplo, aquí pasamos de ser un proyecto que nadie volteaba a ver, que era muy chiquito, ahora les puedo decir, el proyecto del ferrocarril San Rafael de Atlisco ha salido en Televisión Azteca, ha salido en el Canal de las Estrellas, ha salido en Imagen, ahorita ya tenemos a Conactur ahí, ya dentro de los proyectos, ya tenemos a Lina, ya tenemos cuestiones comerciales que tienen como diferentes visiones del paisaje, que son distintas a las que nosotros hemos conciliado y generado con las comunidades. Queda la pregunta de qué va a suceder, quién va a tomar estas decisiones, porque aquí lo que hemos reflexionado es cómo las comunidades y el territorio deciden qué recuerdan, qué olvidan, qué conservan y qué destruyen. Y hay otra pregunta: ¿quién toma las decisiones? Y aquí entran nuevos actores y entonces apenas se va a gestar esta tensión, como dice el doctor Mariano, esta arena de luchas del patrimonio, ¿no? Que es real. Y entonces ahora viene lo bueno. ¿Qué visiones nuevas de este paisaje vienen? ¿Quién tiene en esta lucha de poder? ¿Quién tiene la última palabra y qué se va a hacer? Qué complicado, pero al mismo tiempo es muy interesante, ¿no? Porque decimos que el patrimonio es de la gente que lo vive, ¿no? Pero sabemos que no es tan simple, ¿no? Entonces, como dice Marisa, ahora que no sé si afortunado o desafortunadamente se está volteando a ver al ferrocarril otra vez como un medio, es bien importante, yo creo, tomar en cuenta a las comunidades y lo que dices, ¿no? Eso que ellos recuerdan, eso que ellos consideran y conciliar con ellos, porque al final serán ellos los que vivan las consecuencias de este tipo de proyectos, ¿no? De volver a meter trenes, por lo menos en este caso. Sí, aquí por ejemplo lo que yo encontré, ellos hicieron algunas reuniones comunitarias y dijeron, a ver, la maestra Lisbeth trajo esto, nosotros vamos a decidir qué es paisaje para nosotros. Y discutieron qué era paisaje y hicieron su propio concepto y de ahí ellos fundaron un parque ecoturístico. Está arriba de un puente, de uno de los más grandes, y a partir de ese salen, digamos, tanto los paseos como las acciones de faenas, de limpieza de los sitios, de registro, de todo sale de ahí. Entonces yo sí creo que en este caso el concepto tomado por las comunidades es una cuestión que les permite resistir, pero habría que observar cómo se dan esas luchas y cómo quién va tomando las decisiones. Liz, y para quien quiera saber más de tus proyectos, porque sabemos que no solamente te dedicas a la investigación, también eres poeta y haces otras cosillas, ¿en dónde te pueden seguir o buscar? Pues tengo una cuenta de Facebook que es Liz Celaya y una cuenta de Instagram que es Liz Lizeba, Liceba,
Lizzceva. Para quienes estén interesados en seguir a Liz Zelaya, que tiene proyectos muy interesantes y que es una apasionada, ahora lo sabemos, del ferrocarril. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros y pues esperemos pronto tener alguna otra colaboración. Gracias por la invitación a las dos. Seguimos con El Arco. El Arco. La recomendación bibliográfica de hoy es cortesía de la doctora Liz Zelaya y se trata del libro La memoria colectiva de Maurice Halbach, quien fue uno de los autores más representativos en los estudios de la memoria colectiva. Es considerado uno de los iniciadores de la sociología francesa e hizo importantes contribuciones a la psicología, aunque su principal interés estaba en las relaciones entre la memoria y la sociedad. En sus investigaciones demuestra que temas directamente relacionados con la conciencia, como la memoria colectiva, son objetos de estudio válidos. Así, se puede afirmar que él hizo sociología de la memoria. En el libro La memoria colectiva, el autor parte de dos preguntas fundamentales. ¿En qué momento empezamos a olvidar? ¿Y qué se debe olvidar y qué se debe recordar para ser una sociedad funcional? Para responderlas, el autor se apoya de la propuesta de los marcos sociales de la memoria. No habla de la memoria individual, sino de la memoria colectiva, ya que la idea del recuerdo, si bien sucede en la memoria individual, realmente se encuentra en los límites que se relacionan con las redes de solidaridad, puesto que la conciencia nunca está encerrada en sí misma. Entonces se puede decir que el recuerdo no es solo un elemento psicológico, es un constructo social. Halbach dice que uno no recuerda solo, el grupo social ayuda a construir nuestra memoria. Básicamente, los procesos del recuerdo tienen que ver con la permanencia en el grupo, porque la sociedad ve el pasado, lo construye y lo utiliza para definir las identidades que le permiten ser en el presente, que le permiten tener narrativas que le dan sentido como grupo en un territorio y en un tiempo específico. Este libro fue escrito a partir de las notas del autor, ya que su trabajo se vio interrumpido debido a la Segunda Guerra Mundial y a su reclusión en el campo de concentración de Buchenwald en Weimar, Alemania, donde murió en 1945. Halbach también es autor de las obras Marcos sociales de la memoria y La topografía legendaria de los evangelios en Tierra Santa. Si quieres saber más sobre la propuesta de Halbach acerca de la memoria colectiva, te invitamos a que visites nuestro sitio de internet. Muchas gracias por habernos acompañado en este 6º episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un mes en la Quinta Casa.